Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 24. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Academia de Trabajo Social, este espacio que da a conocer la profesión y a sus profesionales. Ya sabes que soy Víctor Nieto y que me puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram, @VictorNietoTS. Me alegra estar un martes más, una semana más aquí contigo, hablando de esta profesión. Ya sabes que cada día somos más los amantes del trabajo social y que te agradezco muchísimo que compartas este podcast en tus redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy curioso, incluso en ocasiones desconocido. Vamos a hablar del trabajo social en el ámbito rural. Ya sabéis que con esto de la pandemia, la España vaciada ha ido creciendo. Muchas personas han pasado de las ciudades y han vuelto a los pueblos. Unos pueblos cuyos habitantes eran gente mayor, gente envejecida, donde apenas había comercios, apenas había recursos y donde sin duda la figura del trabajo social es fundamental, es muy importante. Enseguida va a estar con nosotros Inma, trabajadora social, que nos va a contar su proyecto emprendedor. Seguramente que te den ideas para poder emprender, para poder llevar el trabajo social a cualquier rincón del mundo. Sin duda, una entrevista muy deseada con una profesional que está a puntito de entrar en la Academia de Trabajo Social. Como os comentaba hace nada, ya está con nosotros Inma González Allende, trabajadora social, emprendedora de un programa, de un proyecto, de una manera de vivir muy especial, porque ella siempre hace una cosa, ella siempre pretende sumar vida, sumando vida es su proyecto. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estamos? Víctor, vaya presentación más chula. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues con muchas ganas de hablar de un ámbito tan desconocido que mucha gente me ha preguntado, que es el trabajo social rural. Y bueno, vamos a ver si conseguimos resolver y despejar esas dudas. Ojalá que sí. Que yo creo Pues que sí. no, te decía un poco, para ir entrando en materia, Sí. preséntate, ¿quién es Inma? Bueno, pues Inma terminó la carrera de trabajo social hace 6 años. Nunca, vamos, no se me pasó por la cabeza el tema de ejercer el trabajo social de una manera pues libre, como estoy haciendo ahora. Y tampoco pensé nunca ni trabajar en pueblos ni trabajar con personas mayores. Entonces, bueno, una vez terminé los estudios, sí que estuve un año pues, fuera ejerciendo el trabajo social en Rumanía. Y cuando regresé a España, fue la primera toma de contacto con las personas mayores de forma más profesional. Y desde ese momento, desde el 2015 hasta el día de hoy, siempre, bueno, toda mi carrera ha estado muy ligada a las personas mayores. Ahora mismo la ejerzo en Valladolid, trabajo en Valladolid. Y bueno, pues ahora con este proyecto en marcha, con muchas ganas, mucha ilusión. Sí que es cierto que, claro, cuando yo empecé con este proyecto, con Sumando Vida, fue en el mes de marzo, en pleno COVID. Entonces, pues claro, con incertidumbre y un poco sin saber qué iba a pasar, pero la verdad que muy ilusionada y a día de hoy, pues ya viendo los resultados que estamos obteniendo, pues muy contenta. Además, yo creo, Inma, que una de las cosas que ha traído el COVID es que la parte rural ha vuelto un poco a resurgir, ¿no? Mucha gente se Sí, ha ido a y los tanto. pueblos. Sí. Este verano, cuando estábamos trabajando en los pueblos, acostumbradas a ver las calles vacías, era una pasada ir por las calles de los pueblos y verlas llenas de coches. Es cierto que a lo mejor no veías a la gente fuera, porque la gente se quedaba en sus patios, en sus casas, pero los pueblos han resurgido y yo creo que la gente por fin le ha empezado a dar valor y a valorar realmente la riqueza y la calidad de vida que una ciudad pues no te da. Al final eso es una forma de vida totalmente diferente y yo creo que el COVID sí que le ha dado pues esa visibilidad que yo creo que era necesaria.
Porque vuestro proyecto, quiero que me cuentes, Inma, quién hay Sí, detrás de Sumando Vida, por sí, qué de ese nombre, que yo creo que ese nombre dice mucho también sí. de las características y un poco a quién está enfocado. Bueno, pues Sumando Vida lo formamos mi compañera Marta Lorenzo. Ella es integradora social y futura terapeuta ocupacional y bueno, y yo. Pero junto con nosotras sí que hay un equipo multidisciplinar, que es una terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta y una nutricionista. Entonces, bueno, tanto mi compañera Marta como yo, las dos veníamos trabajando juntas, habíamos puesto en marcha diferentes proyectos, siempre vinculados a las personas mayores, y las dos pues veíamos pues que era necesario un nuevo modelo, nuevas alternativas que no había. Entonces decidimos poner en marcha Sumando Vida. Y yo creo que el nombre, como tú dices, Víctor, que lo dice todo. Al final, cuando vamos a los pueblos, decimos que lo que queremos al final es sumar vidas, sumar momentos, pero que al final las que más sumamos son, las que más nos suman son, no sé si me explico, las personas nos suman mucho más a nosotras que nosotras a ellos. Que al final cuando nos montamos en el coche las dos, decimos, joder, es que salimos tan reconfortadas y tan llenas de vida que yo creo que recibimos más nosotras que al final es un tópico, pero es que digo, es que es verdad, yo hoy venía de un pueblo y digo, pero es que no me puedo ir más contenta y más satisfecha con todo lo que la gente me da. Es increíble los pueblos, que siempre a lo mejor tenemos ese pensamiento de que la gente en los pueblos es desconfiada, que no te abre las puertas, que bueno, que no se fían. Digo, ojo, es que es todo lo contrario. Es cierto que al principio pueden, pues lógicamente, estar un poco recelosos, pero es que una vez que entras, Víctor, es imposible salir. Digo, es que te puedes quedar allí a comer, a cenar, porque te abren las puertas de par en par. O sea, es un acogimiento increíble. Porque el proyecto, a priori, cuando hablamos de pueblo, podemos estar pensando en personas mayores, pero al final en los pueblos hay De todas todo. las generaciones. Sí, hay de todo y eso es lo que más nos gusta, porque hacemos a lo mejor una actividad o un evento y bueno, al final están gente mayor, pero bueno, hay personas que tienen 50 años, 60. Ahora en verano ha habido un montón de niños que han venido con nosotras. Entonces al final se junta la gente de diferentes edades y lo bonito es pues ver un poco cómo la gente más joven pues se enriquece de los vecinos más mayores. Cuando van los abuelos y los nietos, ahora en verano ha sido súper chulo ver cómo venía el abuelo con el nieto y hacían cosas juntos. O sea, al final se crea un vínculo entre los más jóvenes, los adultos, los más mayores y al final es una red entre unos y otros que es muy chula y al final les hemos dado, yo creo que nos lo dicen, como trabajamos mucho de la mano de los ayuntamientos, los propios alcaldes, los concejales, nos dicen es que habéis dado un toque diferente al pueblo, la gente sale, los vecinos salen independientemente de la edad, que al final, Ujú. pues lo que tú decías, unos vínculos muy fuertes entre unos y otros. Porque al final lo que hacéis no es otra cosa que sumar vidas, de Sí, sumar experiencias, de sumar diferentes personas. El sí. proyecto Inman, he estado viendo, abarcáis de todo, hacéis diferentes, ofrecéis diferentes servicios, actividades, el programa Viviendo en Casa, contacto también familiar, tema de la formación, incluso una consultoría. Para aquellas personas que, bueno, les parezca interesante lo que hacéis, ¿cómo lo resumiríais? ¿Qué proyectos tenéis delante? Bueno, nuestro objetivo principal es que las personas mayores puedan estar en su casa, en su entorno, el mayor tiempo posible. Y si puede ser que no se tengan que ir nunca, pues estupendo. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es trabajamos sobre todo en las zonas rurales y ponemos en marcha diferentes proyectos. Estamos viendo que cada pueblo es diferente, entonces lo que hacemos en un pueblo no sirve para otro pueblo, porque cada pueblo es diferente y cada vecino también es muy diferente. Entonces, lo que hacemos es trabajar tanto los domicilios de las personas, pues un poco las actividades de la vida diaria, las instrumentales, pues con el objetivo de ayudarles, ofrecerles recursos y herramientas para que puedan estar en su casa independientes, pero con seguridad y con calidad de vida. Y después también trabajamos de manera más grupal. Es cierto que ahora con el COVID se nos complica un poco más, tenemos pues que tener mucho más cuidado, pero bueno, lo estamos haciendo. Entonces, bueno, hacer actividades pero que sean significativas, que siempre decimos,
¿de qué nos sirve, por ejemplo, pintar, no sé, un mandala o un... Pues sí, te puede servir esos 10 minutos porque estás entretenido, pero lo que queremos es hacer actividades que después en su día a día les sirvan para algo. Entonces, bueno, pues actividades que sean relevantes y que demanden ellos el tipo de actividades que quieren hacer, integrándoles en el día a día del pueblo. Muy de la mano de la familia, porque al final la mayoría de los hijos o de las hijas o de los sobrinos viven fuera, viven sobre todo en la capital, entonces para ellos saber que 1 o 2 veces a la semana vamos a ir al pueblo, a casa de su familiar, que después le vamos a llamar para informarle, para contarle, intercambiar un poco impresiones, eso a la familia le da una tranquilidad y una seguridad de que decir, bueno, pues por lo menos mi padre, mi madre, mi tío, mi tía está en su casa, que es donde él quiere estar, pero además está acompañada de unos profesionales bueno, pues que velan por su calidad de vida, por su seguridad, por su independencia. Y ahora estamos un poco también metiéndonos en la formación. Nos gusta también poner en marcha proyectos en los pueblos, sobre todo centros de atención social, que son unos centros muy, muy, muy sencillitos, que no tienen apenas normativa. Es decir, tienen normativa, pero los requisitos no son muy estrictos, muy estrictos. Entonces, lo ponemos en marcha e intentamos que alguien del pueblo con nuestra formación sea la encargada de llevar ese centro de atención social, con el comedor, con un poco la atención más directa con las personas. Entonces, bueno, un poquito así de forma general, esas son las cosillas que abarcamos. Que no es poco. Que no es poco. Nos vamos, ya sabes, nos vamos reinventando un poco. También otras cosas que no pensamos que íbamos a hacer y que en la zona rural pues suscita muchísima intranquilidad y mucha angustia para las propias personas, es algo tan sencillo como las consultas médicas. Entonces, la mayoría de las veces tienen que ir a la ciudad, a Valladolid, pero el transporte es muy deficiente. Entonces, lo que hacemos es les llevamos a consulta. Y claro, para ellos es una tranquilidad, Víctor, pensar que no tienen que depender de que su hijo pida un día en el trabajo, del autobús, de los taxis, del transporte urbano, que ellos a veces no lo controlan en la ciudad. Al final, pensar que van a tener una persona que les viene a buscar, les acompaña al hospital o al consultorio, entra con ellos y así lo desea la consulta. Después informa a la familia para contarle lo que les ha dicho el médico. Van a la farmacia, o sea, llegan a casa ya con todo hecho. Para ellos eso es una tranquilidad que no pensamos, que no se nos pasó por la cabeza, pero al ver que esa necesidad existía en todos los pueblos, pues dijimos, bueno, pues nada, pues también se hace. De hecho, mira, Inma, yo desde el confinamiento, que fueron meses duros para todos, yo vivo en Sí. en una vivienda más sin terraza y en cuanto abrieron fronteras, como yo dije, lo primero que fue me fui al pueblo. De hecho, Sí. estoy reencontrándome mucho con mi pueblo y este fin de semana, ya que podía viajar, lo hice y hablando con la gente de allí, justo hablábamos de esto que comentabas del tema del transporte, ¿no? Sí. De ir al médico, para lo que pueda hacer cualquier persona, coger el transporte en una ciudad que lo vemos muy fácil, al Sí. final en los pueblos no están tan acostumbrados, no sabes si al final va a pasar el autobús de línea y a qué hora, y que haya Claro. alguien, no solo que te lleve, sino que encima esté contigo en la consulta y esa información se pueda trasladar a los familiares. Creo que Sí. es un recurso que es que además lo comentaba este fin de semana y ahora cuando lo has traído me he reafirmado en la necesidad de estar Sí. en el ámbito rural. Es que yo soy de pueblo. Es verdad que yo siempre he vivido en la ciudad, pero me ha gustado mucho el pueblo y siempre he estado muy vinculada a mi pueblo. Pero ahora que estoy dentro de los pueblos, digo, ay Dios, madre mía, la cantidad de carencias y sí es que están, no sé, ellos lo dicen, es que estamos como olvidados y ahora los centros de salud no están yendo a los pueblos. Entonces dicen, es que, ¿qué va a pasar con nosotros? Y es que es cierto, ¿qué va a pasar con los pueblos y con la gente que vive en esos pueblos? Es que si no ponemos medios y recursos, pues claro que la gente no se va a ir de los pueblos, no le va a quedar otra. Ujú. Entonces, Yo- sí, estoy de acuerdo contigo. de hecho, yo creo que ahora está habiendo un movimiento de que la gente está volviendo Sí, a los pueblos. Por ejemplo, yo en mi pueblo he conocido a una mujer joven, 50 años,
que con todo el tema del COVID se ha ido a una casa de pueblo porque ya no podía más con la ciudad y quiere una nueva manera de vivir. Sí. Yo creo que en los pueblos hay un abanico muy grande para el trabajo social. Sí. Desde todo, por ejemplo, las gestiones que estábamos comentando, pero también las gestiones, por ejemplo, del tema de banco, de la banca online, el tema de pedir comida a domicilio online, que se va escapando a cierta edad y que también el trabajo social puede estar ahí. Y hablando de esto, vamos a hablar. ¿Qué hace un trabajador, en este caso una trabajadora social, en el ámbito rural? Pues hace, Víctor, de casi todo. Antes, cuando decías lo de la compra online, es verdad, el otro día estuve haciendo la compra online con una señora. Era una compra online ficticia, que no hicimos el pedido, pero la hicimos porque a la señora en el confinamiento la llevaban la compra. Entonces, ella, bueno, pues estaba cómoda, pero es que el otro le hizo una pregunta: ¿qué ingredientes se necesitan para hacer un potaje? A ver, dime, que yo soy muy mala cocinera, dime los ingredientes. Y el procedimiento, que la voy a apuntar, que la voy a hacer yo un día. Pues es que a la señora se le había olvidado los ingredientes y el procedimiento se saltaba, bueno, pues porque ha estado muchos meses sin hacerlo y sin hacer la compra. Entonces han perdido ese hábito y al final algo tan sencillo como hacer la compra, pues bueno, pues el otro día estuve haciendo la compra, o con el banco, pues como no tienes la facilidad de ir todos los días al banco porque no tienes la sucursal en tu pueblo, pues hay una forma que es la banca electrónica, y con esa banca electrónica puedes pues ver los movimientos, cosas tan sencillas que ellos pues se le escapan porque no lo han hecho nunca, pero bueno, pues tienes que estar ahí y necesitan que una persona esté con ellos y que se lo explique. Entonces, cosas tan sencillas, desde esas cosas tan sencillas hasta una tramitación de dependencia, de ayudas técnicas. Había una señora que bueno, el caso de esa señora pues lo tengo muy presente porque para mí fue una satisfacción tanto personal como profesional, porque era una señora que yo la veía que se salía a su puerta y se sentaba en una banqueta y estaba ahí toda la mañana. Entonces yo pasaba y bueno, solo la saludaba. Ella no se atrevía tampoco a decirme mucho más, y la hija tampoco, se quedaban un poco reticentes. Y ya un día nos acercamos a hablar con ellas y bueno, pues empezamos a tener un vínculo. Y yo le planteé a la hija que por qué no salía a pasear o venía conmigo a hacer actividades para relacionarse un poco con sus vecinos. Claro, decía que que no podía caminar. Entonces, que claro, que no, que es que ella tenía que estar en casa, que es que si, digo, pues es tan sencillo como que si no puedes caminar, pues se te coge una silla de ruedas, se te solicita y puedes empezar a salir más allá de la puerta de tu casa. Puedes venir conmigo a las actividades, puedes bajar al bar, puedes hacer un montón de cosas. Y para esa señora que ya daba por hecho que el resto de sus días iban a ser de la puerta de su casa para adentro, pues ahora está todo el día con la hija. Entonces, al final son pequeños, pues ellos necesitan apoyo, si necesitan recursos, si necesitan que alguien vaya, les cuente las opciones que tienen. Y bueno, pues desde esas cositas más sencillas a trámites un poco más con la administración, y después todo lo que te he dicho antes en el domicilio y en conjunto, en grupal. Entonces, bueno, al final todo lo que es, yo lo que intento es dar respuesta inmediata dentro de los tiempos a las necesidades que ellos me plantean. Madre mía, hay mucho por hacer, ¿eh? Hay mucho, hay muchísimo. Entonces, cada día te llama una persona y te dice: Inma, me ha surgido este problema. Hoy mismo una señora que tiene que ir a la óptica a recoger las gafas. Entonces, claro, necesita que alguien la lleve, probarse las gafas. Pues no te preocupes, pues lo apañamos, y si quieres, o yo te recojo las gafas y yo te las llevo, o te recojo y te las pruebas con... Entonces, cositas que cada día van surgiendo cosas nuevas, y pues intentas dentro de tus posibilidades pues dar respuesta lo más rápido posible. Y una pregunta, Inma, cuando se habla de emprendimiento, de hecho yo he hecho muchos directos, he hablado en Instagram mucho sobre este tema, sobre el ejercicio libre. La gente tiene muchas ideas, a la vez que tienen muchos temores, y uno de ellos es, vale, ¿y esto quién lo paga?
¿Cómo se sustenta sumando vida de convenios con los ayuntamientos? ¿Hay tarifas que las propias personas mayores pagan en función de lo que solicitan? Sí, vale, te cuento que esto es a lo mejor lo que a la gente le puede crear más dudas. Nosotras el primer contacto lo tenemos siempre con los ayuntamientos. Entonces, nosotros, bueno, pues tenemos entrevistas con los ayuntamientos. Encima es un proceso muy, muy lento, Víctor. Es desde que tienes la primera entrevista hasta que el proyecto se pone en marcha, hasta que entramos en un pueblo, pues pasa mucho tiempo. Entonces, en todo ese proceso, pues son reuniones con ayuntamientos. En todos los pueblos en los que estamos trabajando, los ayuntamientos son los que financian el coste del proyecto. Es cierto que hay ayuntamientos hay pueblos a los que vamos más días y más horas, entonces pues financian más o menos, pero la base siempre la financia el ayuntamiento. Lo que está pasando ahora es que cuando la gente ya nos conoce, los familiares ya nos conocen, pues hay gente que dice, jo, pues es que a mí me gustaría que tú, Inma, estuvieras un poquito más en mi casa y haciendo gimnasia o el fisio, haciendo ejercicios con el hombro, bueno, pues entonces ahí ya hacemos un presupuesto para cada persona, un presupuesto mensual y es como la otra forma de financiarlo. Entonces, primero entramos con la financiación de los ayuntamientos y después si alguien a mayores quiere ampliar los servicios, pues ahí ya lo financia la persona. Y después estamos en proceso de acreditarnos por la Junta para el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Entonces, bueno, esas personas después se podrían beneficiar de la ayuda vinculada. Entonces, bueno, al final el coste para ellos mensual no es muy poquito porque Ujú. entendemos las pensiones como son y pues cómo es su realidad. Entonces, intentamos que no sea un coste muy elevado y si después además se pueden beneficiar de la vinculada, pues para ellos es muchísimo más beneficioso. O sea, al final consiste en dar recursos y cubrir Claro, necesidades eso es. que existen, ¿no? Y Sí, además ha sido un ámbito que ha estado muy abandonado y que el éxodo rural pues, lo ha provocado, ¿no? Pero también es sí, una manera para que el trabajo social pueda emprender, pueda abrirse sí. abanicos. Creo que el territorio español es suficientemente amplio y grande Y como tanto. para poder realizar distintas tareas. Si Sí. alguien quisiera emprender en el ámbito rural, lo primero que tienen que tener claro es que en los ayuntamientos el proceso es lento. Es muy Y lento. lo siguiente que tendrían que tener claro, o qué consejos les darías desde vuestra experiencia de Sí. estos meses de aquí, desde marzo hasta Pues ahora. desde luego tienes que moverte mucho, mucho. Vas a hacer muchísimos kilómetros. Una mañana estás en un pueblo, la otra por la tarde estás en otra punta o en otra comunidad. Bueno, vas a estar moviéndote, no tienes que tener pereza. O sea, tienes que ser una persona muy activa porque tienes que estar en continuo movimiento de un lado para otro. Y, y no hay un horario, es decir, no hay a un pueblo si vas y tienes fijada ir 2 horas, es casi seguro que estés más de 2 horas, 3 o 4 horas, pero porque la gente está deseosa de contarte, de que vayas a su casa, de que te enseñan cosas, te enseñan su huerta, entonces no tienes que tener claro que no hay un horario de 8 a 3 y a las 3 te marchas, no. Y que el teléfono te va a estar sonando, porque al final ellos te tienen como una persona de referencia y hay muchas veces que por no molestar a su hijo, nosotros yo creo que les hemos dado independencia. Y dicen, se lo digo a las chicas y ya no tengo porque nosotras somos las chicas. Aquí vienen las chicas, entonces nada, voy a llamar a las chicas porque ellas me lo solucionen y así no molesto a mi hijo. Y esto es de lunes a domingo, porque hay veces que le surge cualquier cosa un sábado y te llaman. Y nosotras encantadas. Yo cada vez que recibo una llamada o un mensaje, pues agradecida porque al final, te tienen como persona de referencia y cuentan contigo y que al final que confían en nosotras. Entonces, bueno, yo creo que esas son las cositas así los requisitos entre comillas, que no son requisitos, que es, bueno, que lo haces con yo lo hago con todo el amor del mundo y yo creo que al final, como es algo tan vocacional, pues te lo haces tan agradecida.
Y en los pueblos, Inma, una de las cosas que también quería hoy hablar contigo en la entrevista, vuestro proyecto es Sumando Vida, pero a veces en ocasiones pues nos encontramos con la muerte, ¿no? De Sí. personas mayores que llevan mucho tiempo viviendo solas, donde las relaciones familiares pues a veces no son todo lo deseadas que se querían. ¿Cómo gestionáis desde vuestro proyecto el tema del duelo, de la muerte? Pues bueno, es complicado, porque al final dices, bueno, es tu trabajo, tienes que mantener la distancia. Pues bueno, claro, eso es la teoría. Después en la práctica es imposible, porque no somos robots y al final es un trabajo tan cercano y tan personalizado, que es que entras en la casa de una persona y ciertamente te cuenta cosas que ni incluso a la propia familia cuenta, porque yo creo que al ser personas desconocidas, no somos personas del pueblo, yo creo que pues que se desahogan también con nosotros. Entonces, cuando sufres la pérdida de una de esas personas, pues lo pasas mal y aunque no quieras, pues sufres y yo creo que es inevitable y que va a estar ahí siempre. Entonces, bueno, intentas llevarlo lo mejor posible, con la mayor profesionalidad, pero yo creo que los vínculos es imposible de romperlos, o sea, que no puedes mantener, si no, vamos a mantener la distancia y no, yo creo que eso es imposible. Entonces, bueno, cuando sufres una pérdida o una persona se fallece, pues lo pasas mal. Y al final, pues mi compañera y yo, pues sí que, pues echas de menos. O yo ahora, por ejemplo, hay mucha gente que se han ido a la ciudad, que yo ya no están en el pueblo y, ojo, como echo de menos estoy deseando que llegue el verano para que vuelvan. O después incluso quedas aquí en Valladolid con ellos. Les llamas y quedas para tomar un café. Que no es lo mismo, pero bueno, yo creo que los vínculos es imposible mantener la distancia. ¿Y cómo se ha vivido en el ámbito rural el tema de la pandemia? Porque es verdad que, bueno, de hecho a día de hoy en las noticias siempre hablamos de las grandes capitales, ¿no? Las grandes ciudades, pero en los pueblos no se han librado de esta situación. No, ¿Vosotros tenéis casos? ¿Cómo lo habéis vivido? nosotros en plena pandemia, cuando estábamos en el confinamiento, sí que hemos estado trabajando. Lo que pasa, claro, el trabajo era, pues llevábamos la compra, farmacia, un poco pues apoyo, porque sí que íbamos a los pueblos sin entrar en las casas, pues por la ventana, pues un poco apoyo emocional, compañía pues desde la distancia y les llevábamos, intentábamos llevarles, pues nos pedían actividades, se las llevábamos o aprovechamos cuando íbamos para hacer una videollamada con los hijos o con los hijos que dábamos en Valladolid, nos daban pues comida, ropa, cosas y se las llevábamos a ellos. Entonces hemos sido como el nexo de unión entre unos y otros. Y me acuerdo una señora que nos veíamos siempre por la ventana y decía, el día que esto que se termine, ya quiero que entréis aquí en la camilla y nos tomemos un café. Y estaban deseando que eso que terminara para que ellos nos querían invitar, querían que entráramos en las casas. Entonces, verdad, ellos lo han vivido, yo creo que lo han llevado al principio un poquito mejor que en la ciudad, por lo que te digo, pues no es lo mismo estar en un piso metida que en una casa. Pero ahora sí que es cierto que están teniendo algunos casos. Yo creo que también nos hemos relajado un poco, la gente ya las relaciones a lo mejor no tenemos tanto cuidado y sí que en algunos pueblos han tenido ciertos casos. En algunos pueblos hemos dejado de ir por una temporada hasta que se han recuperado. Pero bueno, lo van llevando lo mejor posible. Pero bueno, sí que es cierto que durante la pandemia yo creo que han estado mejor que en la ciudad, por eso que te digo, porque tenían más espacio para pasear, para salir, en cambio en un piso pues era más complicado. Bueno, yo creo que hemos tocado, Inma, todos los palos que podíamos tocar. Sí, Podríamos seguir hablando del ámbito rural, de vuestra experiencia, pero para ir finalizando esta entrevista, que la verdad es que me está gustando cada vez más, eh, vamos a hablar ya por finalizar de sí. emprendimiento, del ejercicio libre. ¿Qué cosas os han costado, Inma, el hecho de
de emprender desde el trabajo social estabais preparadas? ¿Qué os ha faltado? ¿Cómo mejoraríais? Pues mira, Víctor, te cuento, yo lo que te decía al principio, nunca pensé que podría pues, montar mi empresa, que pudiera ser autónoma, emprendedora. Yo en mi cabeza estaba pues terminar la carrera, una oposición, un trabajo en la administración pública, como todo, pues realmente lo que durante la carrera, yo creo que también nos iban, a mí nunca, que lo he hecho en falta y ojalá cambie, no sé ahora cómo estará, pero yo en mis 4 años de carrera no me explicaron, pues también puedes ejercer el trabajo social de esta forma o emprender. Entonces, eso lo eché mucho en falta y ahora pues sí que, ojo, me faltaban conocimientos y yo creo que pues la terapia ocupacional, la fisioterapia, la psicología, yo creo que eso sí que están más... tienen un camino más abierto en el ejercicio libre de la profesión, pero yo creo que el trabajo social todavía está ahí un poco con miedo y que la gente desconocimiento o un poco que no sabes, a lo mejor quieres, pero dices, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Entonces, a mí al principio sí que pues estaba perdida y a día de hoy todavía me cuesta, pues porque es algo, estás acostumbrada a tu nómina a principio de mes y ahora pues es totalmente diferente. Pero bueno, la verdad que tampoco es muy complicado, con asesoramiento un poco externo te lo explican y lo sacas perfectamente. Así que bueno, ojalá más gente se anime porque yo creo que hay un camino muy amplio y un abanico de posibilidades, sobre todo en el mundo rural, muy, muy, muy grande. Pues ahí está el mensaje para aquellas personas que quieran coger esta aventura, empezar esta aventura, que es una de las maneras de también desarrollarte, ¿no? Como profesional, sí, sí. Porque yo siempre digo que hay trabajo para todos y todas nosotras y nosotros, solamente que a veces, pues bueno, hay que crearlo, ¿no? Porque todavía nadie ha tenido esa idea. Claro. Inma, para finalizar, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues mira, pueden contactar a través de nuestra página web, que es www.sumandovida.es, todo junto, y a través de redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, ya el correo electrónico info@sumandovida.es, ahí tienen toda la información. En redes sociales pueden ver pues todo lo que hacemos y en la página web pues toda la información un poquito más ampliada. Pues muchísimas gracias, Inma, por haber hecho un huequecito en tu agenda. Nada, gracias a ti siempre, Víctor, por la difusión que das y por todo el trabajo que haces. Y bueno, espero vernos, que yo también mi pueblo es por la zona del norte, en Burgos, pero bueno, suelo ir mucho a Valladolid, así que cuando me deje caer por allí te aviso. Ojalá que sí, Víctor. Muchísimas gracias y animamos a todo el mundo a unirse al ámbito rural. Eso es. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Inma, por todos los detalles de lo que haces, por abrirnos la mirada del trabajo social en este ámbito que cada vez es mayor, que ha vuelto otra vez a resurgir y que sin duda nuestra profesión puede estar también aquí. Seguramente que hayas iluminado a más de una y que aquellas ideas seguramente pronto se conviertan en realidad. Pues hasta aquí, amigas, amigos, el podcast de la Academia de Trabajo Social. Ya estoy preparando las próximas entrevistas, así que suscríbete porque vamos a hablar de cómo opositar en grupo o también de la mediación en trabajo social. Si nos estás escuchando desde Spotify, iVoox o Apple Podcast, suscríbete. También ayuda muchísimo a la profesión si das like o 5 estrellas y sobre todo si compartes en las redes sociales. Te recuerdo mi página web www.victornieto.es, donde podrás encontrar un sinfín de contenido relacionado con la profesión, incluso cursos, másters, ofertas de empleo. Y también, si quieres escribirme, te dejo mi mail personal: hola@victornieto.es. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado.
Ya sabes que volvemos a publicar, nos volvemos a ver el martes dentro de 15 días, que no se te olvide, y solo puedes escucharnos en las mejores plataformas. Por mi parte, nada más, sé muy feliz y a seguir amando el trabajo social.